Buen día, somos el grupo número 3 y en esta oportunidad vamos a comenzar con el resumen del prólogo del libro Quechua, Problema y Posibilidad. Entonces, comenzamos. Vamos a ver el punto número 1, que el texto destaca la importancia del quechua en la identidad peruana y su degradación a lo largo de la historia. Menciona la instrumentalización durante la conquista, la prohibición después de la rebelión de Tupac Amaru y la marginación tras la independencia. A pesar de algunas iniciativas recientes, el quechua sigue excluido del poder en el Perú actual. El autor aboga por su enseñanza para fortalecer la autoestima nacional y rehabilitar su estatus social. Buen día, profesor y presentes. En esta oportunidad les hablan Nayeli Simona Félix Coronel y yo les hablaré sobre los aspectos relevantes e interesantes de la parte del prólogo del libro Quechua, Problema y Posibilidad de Rafael Mora Ramírez. En primer lugar, esta parte del libro va a hablar sobre la reivindicación del estatus del quechua. Pero para ello, para saber cómo es que se llegó hasta este momento de la actualidad, el libro se va a basar en la historia del Perú. En primer lugar, va a hablar sobre la llegada de los españoles para conquistar o invadir América. Con ello, justo en ese entonces, es que se va a perder un poco la cultura y con ello se va a desvalorizar la cultura misma. El pensamiento va a cambiar, desde el pensamiento de la importancia o de la valorización de la cultura va a cambiar contradictoriamente y con ello pues, se explica el descenso del estatus del quechua, con otros hechos más que también el libro menciona. En segundo lugar, se mencionaron las iniciativas para la reivindicación del estatus social del quechua. Uno de ellos es el programa en quechua llamado Yucanchic. Este programa es un noticiero. También existen otros programas en Aymara y en Xaninca, que también forman parte de una iniciativa, en realidad para toda la cultura inca. Em, También existe la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sustentó una tesis doctoral en el idioma quechua. Y es una gran iniciativa, pues esto significa que se están tomando medidas un poco más grandes para esta iniciativa. Claro que no marca ni un antes ni un después para llegar a esta reivindicación, pero es una gran iniciativa, es un gran comienzo. También, en tercer lugar, me agradó que el autor incentive la recuperación del estatus social del quechua, pero sin desmerecer o sin desacreditar el aprendizaje de otros idiomas extranjeros, como el inglés, el portugués, el italiano, el chino mandarín, entre otros. Es importante que tengamos bien en claro que incentivar al idioma quechua no significa que no puedas aprender otros idiomas, significa que tienes que conocer nuestras raíces y continuar conociendo otras culturas, pero sin desmerecer o sin desconocer tus raíces, que es lo más importante en este caso, porque es de donde provienes, es tu cultura. Entonces, por ello es importante conocerlo, como también conocer nuevas culturas. Y es importante que me agradó, me llamó la atención que el autor mencionara esto en esta parte del texto, pues como una ampliación de lo que posteriormente va a seguir hablando todo el libro. En cuarto lugar, también se menciona la importancia de la autoestima en el restablecimiento del Estado social del quechua, es decir, mantener siempre nuestro orgullo en alto por el idioma quechua, por de donde provenimos, de nuestras raíces y de la misma cultura. Por lo tanto, es importante siempre saber ello y realmente el mensaje de todo el libro es que el quechua no es significado de atasco, no es significado de retroceso, es significado de progreso. ¿Por qué? Porque realmente conocer de dónde provenimos, conocer el idioma quechua, es progreso. Entonces, también hay que tener en cuenta siempre que el quechua nos puede brindar y podemos expresar con ella lo mismo que con cualquier otro idioma extranjero y que siempre hay que mantener una frente en alto por nuestro idioma quechua. Eso es lo que creo que es el mensaje, eso es lo que me he llevado de este libro, al menos de esta parte del libro, y es muy importante. Eso es lo que rescato y muchísimas gracias. En esta oportunidad voy a hablarles sobre el quechua, problemas y posibilidad, el prólogo, aspectos en los que no estoy de acuerdo. Entre uno de los aspectos en los que estoy de acuerdo es la visión negativa de la globalización.
El texto parece asociar la pérdida del estatus del quechua con la globalización, neoliberalismo y urbanización. Sería beneficioso explorar más a fondo cómo la globalización podría ofrecer oportunidades para la revitalización del quechua, como el acceso a nuevas audiencias a través de medios de comunicación globales, ya que estos medios han facilitado el acceso a diversas personas a través de las plataformas como Internet y redes sociales, y así se difunde el contenido en diferentes idiomas, incluido el quechua. La creación del contenido en quechua y su difusión a nivel global podría contribuir a la visibilidad y apreciación del idioma. Otro aspecto sería el reconocimiento internacional de la diversidad cultural. En un mundo globalizado, hay un creciente reconocimiento de la importancia de la diversidad cultural. Organizaciones internacionales y movimientos culturales globales abogan por la preservación de lenguas y culturas minoritarias, lo que podría beneficiar la posición del quechua. También las oportunidades económicas y turísticas. La globalización también podría abrir oportunidades económicas y turísticas para las comunidades quechuahablantes. La promoción del quechua como parte de la identidad peruana auténtica podría atraer el interés de turistas y consumidores globales. Otro aspecto en el que no estoy de acuerdo es que todo se centra en el foco del idioma, como es el quechua. Se podría abogar por un enfoque más amplio en la multiculturalidad, promoviendo la comprensión y aprecio en diversas culturas, en lugar de centrarse específicamente en la enseñanza de un idioma en particular. Argumentarían que este enfoque sería más inclusivo y respetuoso con la diversidad cultural que existe en el Perú. Además, la identidad de un individuo no debería depender exclusivamente del idioma del que hable. Podrían argumentar que existen diversas formas de expresar y vivir una identidad cultural sin la necesidad de enfocarse en la lengua, como por ejemplo las danzas, la gastronomía y diversas tradiciones y costumbres. Eso sería todo. Gracias. Para el libro de esta semana será el de Quechua, problema y posibilidad. A mí me toca hacer el resumen de la introducción, en la cual nos mencionan de que este capítulo se dividirá en 6 partes. La primera viene a ser que nos van a presentar dos situaciones que son incompatibles, ya por ejemplo el creciente interés por el quechua y a su vez el desprecio que se presenta a los quechua parlantes. En la segunda parte viene a ser que tendremos que revisar la historia del Perú, donde nos dirán el por qué debemos de ser conscientes de la travesía del quechua a lo largo del desarrollo de nuestro país. Y la tercera parte se tratará sobre el valor contradictorio del quechua, ya que pese a ser reconocido, algunos lo suele ser motivo para discriminación y racismo. En la cuarta parte nos dirán sobre el explícito valor del quechua, ya que no es solo una herramienta comunicativa, sino que posee contenido cultural ya de experiencias o informaciones antropológicas. La quinta parte viene a ser de presentar el multiculturalismo y la interculturalidad y la necesidad del reconocimiento del quechua, y también la importancia de desarrollar puentes de diálogo entre la cultura peruana dominante de Lima y de los quechuas parlantes. Y la última parte se tratará de defender la importancia del quechua en nuestra sociedad. Y también en la primera parte de la introducción nos mencionaba una primera pregunta donde nos brindan una pequeña frase en quechua en la cual nos consultan si la logramos entender o no. Y que a pesar de que nosotros presentamos interés en el quechua, por ejemplo, donde que hay tiendas que tienen su nombre en quechua, nosotros solemos presentar desprecio a esas personas. Y eso sería todo. Gracias. Bueno, prosiguiendo con la exposición, yo les mencionaré aquellos aspectos interesantes de la introducción de la lectura. El primer aspecto interesante es el uso de un lenguaje diferente. El autor usa ciertas frases en quechua para expresar algunas ideas, lo cual puede ser un punto a favor, ya que promueve el conocimiento de otras lenguas que forman parte de la riqueza cultural del Perú, y que obviamente deben ser promovidas por las autoridades del sector público, como una forma de fortalecer nuestra identidad como peruanos y de esa manera aprender a valorar nuestra cultura y tradición. Otro aspecto interesante está relacionado con el léxico sencillo. Si bien es cierto que es un texto de índole filosófico, no usa términos complejos que le puedan ser difícil de comprender al público en general.
Finalmente, el último aspecto interesante es la crítica al sector público. Durante la lectura se ve una crítica al Estado, en vista que muchos quechohablantes que provienen de provincia no tienen recursos para mantenerse económicamente, por lo cual se puede ver a muchos de ellos en las calles pidiendo limosna. Esta triste realidad forma parte de su idea de progresar en la capital debido a que el Estado no les da mejores recursos para poder tener una mejor calidad de vida en sus pueblos natales. Eso sería todo respecto a aquellos aspectos interesantes de la introducción. Gracias. Buenas, en esta oportunidad el que les habla es Cristian Manuel Marcos Yarleque y les voy a hablar sobre los aspectos que no estamos de acuerdo del libro Quechua, Problema y Posibilidad. En la introducción, los aspectos en los que no estamos de acuerdo es principalmente en que no define claramente el contenido del libro, dejando puntos importantes sin mostrar. Por lo tanto, vemos que habla seguidamente de las partes que conforman el libro. Sin embargo, esto podría ser un poco más especificado y detallado, con lo que como lectores podamos entender y comprender cada capítulo del libro antes de leerlo por completo. Gracias.